¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, están como pueden, ¿no? Algunos bien, otros más o menos. Mientras vamos esperando que siga sumándose gente, que realmente veo que este tema ha despertado mucho interés. Hablemos de diabetes en tiempo de cuarentena. Realmente es un tema de muchísima importancia. Quiero comentarles que este es un webinar o taller online, es el primero de un ciclo donde vamos a ir desarrollando en profundidad cada tema. Hablar de diabetes hoy en día realmente no alcanza. No alcanza una hora, no alcanza el tiempo, pero nosotros lo que vamos a hacer es a partir de hoy ir hablando de esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad metabólica. Vamos a ir hablando de alimentos, de dietas específicas, de dietas con conteo de calorías que tiene que ver con aquellos pacientes insulino dependientes, recetas fáciles, qué o cómo debo hacer un buen control, medicamentos, qué hay sobre medicamentos. Es tanto lo que la industria farmacéutica ha crecido en diabetes que usted tiene que estar enterado y no tiene que estar enterado por internet, tiene que estar enterado por su médico. Debe consultar a su médico. Otros temas de interés que usted vaya solicitando, porque muchas veces hay cosas que la consulta no le alcanza. La actividad física o gasto energético. Entonces, hoy vamos a hablar de qué significa ser diabético, cuáles son los miedos, los objetivos, las frustraciones diarias, que muchas veces las tenemos, saber reconocer la melancolía. Muchas veces nos produce angustia, tristeza, y por ahí tuvimos un problema y nos estamos relacionando con ese problema y tiene que ver con que venimos transcurriendo esta enfermedad, esta patología, y nos crea incertidumbre. ¿Cómo voy a seguir en el día a día? Me dijeron que no tiene cura, que es para toda la vida. Bueno, a mí me va a tocar hacer una introducción porque no podemos dejar de hacerlo sobre COVID-19 o coronavirus. ¿Qué importancia tiene la diabetes en la cuarentena? ¿Qué importancia tiene que usted conozca si es diabético? Algunas cosas lo va a hablar la doctora María Rosa Quintieri, otra tenemos el honor, el agrado de que una paciente como la doctora Alicia Giraldo nos acompañe y nos cuente su experiencia. Yo lo que les quiero decir es que adherimos a todos los consejos de la OMS, el uso del barbijo, la higiene, el distanciamiento social, pero que es importante que usted sepa que la diabetes es una enfermedad metabólica y que se agrava mucho cuando usted presenta coronavirus. O sea, no es que se le agrave la diabetes, sino que la diabetes le puede agravar su coronavirus. Entonces, ¿cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi consejo? Lo vamos a hablar también al final. Por favor, vaya a su médico. Tenga los recaudos que sean necesarios, trate de no ir a un hospital, a un sanatorio que quizás están atendiendo coronavirus, pero a un consultorio, a un centro médico, tome los protocolos y los recaudos del caso, pero no deje de hacer los controles. Y no me refiero tan solo al automonitoreo que lo tiene que hacer. El control del cardiólogo, del diabetólogo, del endocrinólogo, que sí o sí lo van a acompañar en esta instancia. Y si le toca la suerte de tener coronavirus, no por ser diabéticos, tiene que tener complicaciones o tiene que estar dentro de la lista de personas fallecidas. Queremos que usted a partir de este taller se cuide fundamentalmente de su diabetes y evite tener complicaciones si tiene coronavirus. Pero bueno, ¿usted quiere saber sobre la diabetes? Lo dejo con la doctora María Rosa Quintieri,
doctora, diabetóloga, jefa de CESAN en diabetología, Centro de Endocrinología, Salud, Alimentación y Nutrición. Buenas tardes, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por participar hoy de este taller, que vamos a hablar un poquitito, como lo dice el título, hablemos de diabetes en tiempos de cuarentena. Bueno, fundamentalmente vamos a describir un poquitito qué es diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica que está caracterizada por múltiples factores, no hay una sola causa para poder determinar cuál es el origen de la diabetes. Hay muchos factores que están dando vuelta alrededor de lo que sería el origen de la enfermedad. Fundamentalmente, ¿qué es diabetes? Nosotros lo podemos traducir a través de un simple laboratorio, nosotros podemos hacer un simple diagnóstico de enfermedad. Cuando ustedes reciben algún laboratorio, obviamente ahí van a determinar, vamos a poder decir qué valores ustedes tienen de glucemia en ese momento que ustedes reciben ese laboratorio en ese momento. La diabetes es una enfermedad crónica, tiene un crecimiento lineal muy importante. Esto quiere decir que es una enfermedad altamente prevalente, que cada vez los casos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, es una diabetes que es altamente prevalente. Esto quiere decir que está en crecimiento constante. 1 de cada 2 pacientes no sabe que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el diagnóstico. Muchos pasan desapercibidos, no consultan, no hacen a lo mejor algún control rutinario anual, que eso es lo que nos puede indicar a nosotros o nos puede hacer pensar que ese paciente pueda comenzar su enfermedad. Como ya dije, las causas pueden ser múltiples. Hay gente que quizás por ahí pregunta, tuve un estrés, tuve un fallecimiento de algún familiar cercano y me desencadenó la diabetes. Esto puede ser real, sumado obviamente a otros múltiples factores de riesgo. Hoy sabemos que más o menos para fin de año, para fines de este 2020, a nivel mundial va a haber aproximadamente 463 millones de pacientes diabéticos. Y se calcula aproximadamente que para el año 2045 va a haber aproximadamente 700 millones de diabéticos. Por eso es importante hacer el diagnóstico precoz, hacer la pesquisa y realmente poder determinar qué grupo de pacientes nosotros debemos de evaluar y debemos de tener en cuenta. Como nosotros dijimos acá, hay una hormona muy importante que está segregada por un órgano que tenemos todos, que se llama páncreas. Esa hormona es la insulina. Esa insulina es la que va a determinar o la que va a permitir controlar los valores glucémicos que nosotros estamos teniendo circulante a nivel sanguíneo. Esa hormona se va a poner en funcionamiento cuando nosotros comemos. Si nosotros no comemos, la insulina puede estar, lo que se puede decir desde el punto de vista metabólico, que es una hormona que está dormida, que descansa, que es una hormona que no se pone en juego. O sea, el puntapié lo va a dar el primer bocado de alimento y a partir de ahí nosotros vamos a ver que esa insulina va a empezar a segregarse. A nivel general nosotros podemos hablar de 3 grandes grupos de diabetes, grupos de pacientes diabéticos, que pueden ser 3 a grandes rasgos. Uno va a ser el diabético tipo 1, otro va a ser el grupo de diabéticos tipo 2, y otro va a ser el gran grupo de diabéticas gestacionales, que son aquellas diabéticas que van a empezar su enfermedad a partir del embarazo. Pueden haber otras formas también, pero bueno, no vienen al caso, también de otras variaciones o variantes de diabetes. Vamos a hablar rápidamente de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se caracteriza porque empieza a edades muy tempranas. Es la diabetes que se llama infanto-juvenil, puede empezar a partir de los 2-3 años de edad, hasta más o menos un rango de 30 años de edad. Como bien lo dice su nombre, es insulino dependiente. Este grupo de pacientes va a necesitar de la insulina para poder vivir. Y está fundamentalmente ligada a la autoinmunidad. Esto se puede deber a la presencia de autoanticuerpos.
Pueden estar vinculadas a otro tipo de enfermedades, que voy a nombrar dos que son comúnmente, que nosotros lo vemos en la práctica diaria, que es el hipotiroidismo, por un lado, y por otro es la enfermedad celíaca. Que quizás algunos de ustedes han tenido algún antecedente de estas dos enfermedades. Por otro lado, tenemos el grupo de diabéticos tipo 2, que es nuestro gran grupo de pacientes diabéticos. Los diabéticos tipo 1 es un pequeño grupo de pacientes, es un porcentaje más pequeño, que puede ser del 25 al 30%, y el resto de los pacientes son los llamados diabéticos tipo 2. Son los diabéticos que comienzan su enfermedad, más o menos a partir de los 40 o 50 años de edad, que no está ligada a la autoinmunidad. Acá hay un grado de herencia muy importante. Acá debemos de investigar familiares de primer grado. En este caso pueden ser los padres, uno de los dos o ambos, ahí la herencia puede ser mucho mayor y ahí puede haber la factibilidad de que estos pacientes sí desarrollen diabetes en la adultez. Y por otro lado también investigar los abuelos, porque ha habido algunos grupos de pacientes diabéticos que han salteado alguna generación y, por ejemplo, ha habido algún abuelo que ha sido diabético, el hijo no lo fue y posteriormente puede ocurrir de que algún nieto pueda tener diabetes. Fundamentalmente, nosotros debemos de, primero hacer, como ya dije, el diagnóstico precoz. Hay otros factores de riesgo que pueden estar asociados fundamentalmente a la diabetes tipo 2, a la diabetes del adulto. En este caso tiene mucho que ver la hipertensión. Muchas veces hay pacientes que comienzan unos años antes de debutar con su diabetes, pueden empezar con hipertensión arterial. Sobrepeso, grados de obesidad, sedentarismo, trastornos del metabolismo, fundamentalmente aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento del ácido úrico y otros trastornos metabólicos, hígado graso, que todo esto puede hacer pensar en que ese paciente puede tener a futuro un desarrollo de su diabetes. Algunos de ustedes han padecido o han empezado con cuadros metabólicos que nosotros lo hemos definido y ustedes han venido a la consulta. ¿Qué es la insulinoresistencia? Bueno, la insulinoresistencia puede ser un paso previo al comienzo de la enfermedad, al comienzo de la diabetes. Son pacientes que también tienen factores de riesgo, son pacientes que pueden empezar a tener algunos trastornos de la glucemia en ayunos sin ser diabetes, y en este caso tenemos que hallar o hacer la pesquisa porque a veces pueden tener valores elevados en sangre de azúcar, de glucemia, y también de insulina circulando en sangre. Esto se ve mucho en aquellos pacientes, sobre todo que tienen distintos grados de obesidad. Y ahí hacemos un poco el seguimiento, porque muchas veces no lo diagnosticamos, son pacientes que están mucho tiempo con este síndrome metabólico, sin tratar, sin hacer una dieta adecuada, sin hacer una actividad física, y eso a futuro va a permitir el desarrollo de la enfermedad. Por otro lado tenemos el tercer grupo, que es un grupo importante también, que son aquellas diabéticas que comienzan el embarazo, en algún momento del embarazo desarrollan diabetes. A toda paciente, sea diabética o no sea diabética, entre la semana 24 y la semana 26 de gestación, se le debe hacer a todas, por protocolo, debemos de hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se les saca sangre en el momento del ingreso, se los manda a desayunar y a las 2 horas se les vuelve a extraer sangre. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Qué es importante en este grupo? Bueno, después se verá qué tratamiento va a tener esa paciente, si va a tener dieta, obviamente, va a tener dieta e insulina o va a tener dieta sola. Eso después, más adelante, por supuesto, se verá en cada caso en particular. Es importante, luego del parto en este grupo de mujeres, hacer lo que se llama la reclasificación. ¿Qué quiere decir? Luego de tener el parto, más o menos en un tiempo de aproximadamente 8 semanas, que son más o menos 2 meses, hay que volver a repetirle la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Para qué? Para poder determinar si esa paciente, su curva es normal, va a ser su vida normal. Decimos no es diabética. Si esa paciente tiene una curva anormal o una curva patológica, ahí definiremos
que esa paciente ha quedado diabética. Va a ser una diabética, obviamente, posgestacional o diabética tipo 2. Bueno, debemos de considerar fundamentalmente algunos pequeños síntomas o indicios que nos pueden decir, ¿debo de hacer una consulta al médico clínico? Y sí, ¿por qué? Porque muchas veces hay pacientes que comienzan a tener cansancio generalizado, visión borrosa, pueden llegar a tener sequedad en la boca, boca pastosa, tomar mucho líquido, levantarse de noche, orinar mucho, comer mucho y perder peso. Todos estos son pequeños patentes que nos pueden hacer pensar a nosotros de que ese paciente puede tener una diabetes. Es importante hacer un chequeo anual, siempre decimos una vez por año, por lo menos hacer un control clínico de rutina, va a ser un análisis completo, un hemograma, una glucemia, colesterol completo con triglicéridos, fracciones de colesterol, y ver más o menos que dentro de ese pantallazo, ¿qué tenemos en ese paciente? Por eso es importante poder hacer los controles de rutina, como para poder permitirnos decir, bueno, ¿qué pasa con este paciente? Y poder abrir el paraguas, por supuesto, antes de tiempo. En estos tiempos es importante hacer el control. ¿Qué debemos hacer? Metas fundamentales. Sabemos que es una enfermedad crónica. Hablamos de control, no hablamos de curación. Entonces, ese paciente deberá controlarse más. Fundamentalmente en estos tiempos estamos aprendiendo a convivir con una enfermedad nueva, con un virus nuevo, en este caso declarado por la OMS en marzo de este año como pandemia. Sabemos que es un virus altamente contagioso, que debemos de tener los recaudos necesarios. ¿Qué deben hacer ustedes como pacientes diabéticos? Lo que va a hacer quizás la población general. Control, aislamiento, medidas higiénicas, pero en este caso fundamental de los pacientes diabéticos, trataremos de que estén controlados de la mejor forma posible, hacer los automonitoreos, porque puede ocurrir de que puedan padecer, tanto ustedes como los pacientes que no son diabéticos, la población que no es diabética, todos estamos expuestos a padecer el coronavirus. En este caso es fundamental que cuanto mejor control metabólico ustedes tengan, mejores controles glucémicos tengan, la enfermedad de presentarse, en este caso el virus, quizás va a ser una forma más leve. Si le sumamos a eso el mal control, pacientes hipertensos, mal controlados, fumadores y otros factores de riesgo, quizás en este caso las formas quizás no van a ser leves o moderadas, pueden ser de moderada a grave. Entonces, medirse, sí, como siempre, cumplir las pautas necesarias, llevar adelante el plan alimentario, como ya se les fue indicado. En aquellos pacientes tenemos una amplia gama de tratamientos, por suerte hay mucho avance en el campo de la diabetes, o sea, desde una simple pastilla, como puede ser la metformina, comúnmente conocida por ustedes, hasta la insulina, hasta la última insulina, la insulina más sofisticada. Entonces, el grado de control es muy importante. Los pilares fundamentales, la dieta, la actividad física, la medicación y los automonitoreos. Esto nos van a permitir a nosotros tener un margen adecuado dentro de lo que nosotros podemos decir qué grado de control metabólico estamos teniendo. Por eso es importante poder pedir no solo en laboratorio, sino una hemoglobina glicosilada. Por eso cuando nosotros les pedimos hacer controles por lo menos 3 veces por año, aquellos pacientes que tienen alguna alteración o hipertensos o que tienen algún compromiso renal, es muy importante el cuidado del riñón, porque es una enfermedad silenciosa que quizás no dice nada, pero dice mucho, y lesiona varios órganos. Entonces, 2 de las complicaciones a tener en cuenta, en las cuales son de importancia, y quizás de las 2, una, que quizás ustedes los deben haber padecido en algún momento del transcurso de la enfermedad, es la hipoglucemia. La hipoglucemia es una situación de urgencia y es una situación de emergencia, en la cual debemos de resolver rápidamente. Pensemos que nuestro cerebro tiene fuente de energía a través de la glucosa, y si nosotros nos quedamos sin glucosa, y nuestros niveles de glucosa son bajos, nuestras neuronas van a sufrir, y quizás no vamos
podemos reaccionar tempranamente como a veces podemos reaccionar tardíamente. Por eso es importante el automonitoreo, hacer la dieta adecuada, las colaciones adecuadas y hacer un buen control de enfermedad. En estos tiempos debemos de cuidarnos obviamente más que nunca, hacer las rutinas habituales del año, como por ejemplo un buen control cardiológico, un examen de fondo de ojo, que si todo está bien es una vez por año nada más. Quizás a lo mejor si hay alguna otra patología o algo que esté asociada, quizás el oftalmólogo podrá repetir algunos estudios complementarios. Hacer control de los pies, hacer control, como ya dije, bueno, cardiológico, obviamente, y bueno, hacer la consulta pertinente y necesaria dentro de lo que nosotros podamos. Sabemos que tenemos herramientas nuevas, que estamos limitados en cuanto a las consultas presenciales, pero hoy a través de la telemedicina, a través de correos, podemos estar un poquito más conectados. Traten de no hacer ningún cambio, saco insulina, pongo, cambio, no tomo esta pastilla, reemplazo por la otra, y no, porque eso puede llegar a ser puede ser que no sea beneficioso para ustedes. Entonces, para eso estamos, aquí estamos, y desde ya, bueno, agradezco mucho poder estar en este taller, como dijimos, hablemos de diabetes en tiempo de cuarentena, y agradezco fundamentalmente que me hayan invitado, y bueno, muchas gracias, bueno, gracias doctora Simán. En este momento lo que quiero es presentarles a la doctora Alicia Giraldo. Alicia nos va a contar su historia en pasado y en presente. Y por qué no su pasado y su presente nos va a dar un bosquejo, como bien nos dijo la doctora María Rosa, de lo que va a ser el futuro de Alicia. Pero es muy importante que nos cuente cuáles fueron sus miedos cuando le dieron este diagnóstico. Ella es para nosotros un caso exitoso y más allá de su generosidad en acompañarnos y en contarnos, la invitamos precisamente para decirles a todos ustedes que cuando uno tiene esta enfermedad que muchas veces asusta, que muchas veces agobia, se puede conseguir resultados positivos. ¿Por qué cosas o por qué situaciones atravesó? ¿Qué es lo que aprendió? Para mí es una historia alentadora. Doctora Alicia Giraldo, buenas tardes, mucho gusto, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Le escuchamos. Buenas tardes a la doctora Simán, a la doctora María Rosa y a todos ustedes que están participando en esta actividad. Yo puedo hablar, digamos, de calidad de vida, más que tanto exitoso tratamiento, que también lo ha sido, pero yo estoy en el grupo de pacientes de 65 años, alto riesgo, y tengo 30 años de diabética, y tengo tratamiento con insulina, y he pasado lo que muchos de ustedes pasan ahora o seguramente van a pasar, y es, primero, un desconcierto terrible cuando a uno le diagnostican la diabetes, porque sabe poco o le da miedo o no tiene muchos antecedentes de gente que tenga diabetes, y entonces hay que pasar eso, pasar por las etapas de miedo, de desconcierto y, como decían antes, empezar a informarse. Después, una cosa que a mí me pareció muy importante es la búsqueda del diabetólogo, porque uno necesita, mi historia es que empecé a buscar famosos, médicos que eran en sí mismos diabéticos, y después los de la prepaga o de la obra social, hasta encontrar a alguien que tiene que ser sensible, que tenga experiencia en el tratamiento y que sea asequible a los requerimientos que tiene uno como diabético. Ahora, se plantean muchos interrogantes. ¿Qué hace uno? ¿Cómo transcurre el tratamiento? ¿Cuánto le puede preguntar?
Y entonces ahí esto que decía la doctora Siman y que había dicho María Rosa también, es importante tener esa consulta de control donde se miran los resultados y todo, y una consulta de preguntas, con lo cual uno tiene que ir anotando las inquietudes y las dificultades que se le aparecen para irla resolviendo de a poco. Esta enfermedad es penosa, digamos que tiene tratamiento y puede tener uno buenos resultados, pero se requiere un punto importante que es la aceptación, que uno es diabético, que lo va a hacer seguramente toda la vida y que eso requiere definir un estilo de vida propio, ayudado por el diabetólogo, pero construido por uno mismo, que es el que más que se conoce, el que hace los controles, el que se puede mentir con que no comió, sí comió, pero en realidad sabe la realidad. Uno puede llevar al diabetólogo controles bastante buenos y haber sacado algunos datos. Entonces a mí me parece que es el programa personal, que significa que ha aceptado su condición y que entonces está construyendo la manera de vivir muchos años y de vivir bien. Ahora, en tiempos de coronavirus me parece que hay un punto importante y es tener muy a mano las cosas que necesita, las tiras, como decía María Rosa, tener las jeringas o las lancetas de pincharse, tener los hipoglucemiantes, tener una provisión de insulina que le alcance para un tiempo, con lo cual baja un poco la incertidumbre terrible que de alguna manera perjudica también el control regular de la glucosa. Ahora, ante la hipoglucemia, que es quizá el hecho más complicado, esto de que el cerebro va quedando con menos azúcar y cada vez menos, es una alerta muy importante, como que uno tendría que poder empezar a identificar cuándo baja la glucosa para anticiparse y comer el caramelo, tomar una pastilla de glucosa, tomar una bebida dulce, para que no se acentúe la pérdida de glucosa en sangre y empiece uno ya a no tener mucho control sobre lo que tiene que hacer. Así que es un aprendizaje, porque las primeras veces uno se asusta muchísimo, no sabe qué hacer hasta que se da cuenta de que tiene que tener a mano lo que va a comer cuando tiene baja la glucosa y tiene los lugares definidos y tiene también las personas con las que uno vive que lo tienen que acompañar. Porque esto, primero por el equilibrio emocional y después por los riesgos que puede tener la hipoglucemia, que si se actúa bien y si hay alguien que ayude, no van a tener mayor trascendencia. Ahora, yo lo que quiero contarles es que yo soy profesora de varias universidades, soy consultora de algunas entidades, tengo una vida, digamos, de investigación bastante activa y hago una actividad, yo diría que bastante normal, inclusive más para gente de mi edad que ya no quiere hacer muchas cosas. Y tengo proyectos y planes para adelante. Con lo cual, tengo 30 años de diabética, requiero insulina para poder vivir bien, pero he logrado vivir bien. Así que me parece que este es un punto muy importante para todos, que a pesar de que sea gravosa y que hay que cuidarla mucho, se puede vivir bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alicia, muy conmovedor, muy transparente tu evolución. Te agradecemos un montón que hayas compartido tu experiencia y que también, digamos, uno pueda escuchar el relato, la experiencia, el día a día, las cosas por las que pasan otras personas, digamos, porque a veces cuando uno sufre estas cosas, aunque muchos hayan pasado por eso, uno se siente que le pasa a uno. Entonces es lindo poder conectarse, observar y escuchar que hay otros iguales a nosotros que también pasan por cosas similares y no iguales. Así que es muy valioso, digamos, que hayas tomado el tiempo y que te hayas abierto para conectar, porque creo que toda esta comunicación ayuda a
a buscar una solución y conectar, digamos, con gente que realmente puede hacer algo, como dijiste vos, decir, ok, ¿cuál va a ser el medio? Y poder conectarse con gente que realmente nos pueda ayudar. Y a veces escuchándolo desde un par nos motiva a hacer mejores las cosas o a iniciar un camino. Así que bueno, muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra a la doctora Simán, pero puede, si les parece prudente, abrir, no digo un debate, pero una sección de preguntas para tratar de acompañar un poco a la gente que estuvo participando. Así que le vamos a pedir acá al técnico que nos escucha que les habilite el micrófono a ambos. Así, bueno, hacemos una pequeña charla y resumen de esta presentación. Muchas gracias, Alicia. No, grande. Un segundo, todavía no estamos. No me los activa. ¿Pueden intentar la doctora Quintieri y la doctora Simán a ver si pueden activar sus micrófonos? Ahí está. Perfecto, Bueno, ahí te estamos escuchando, y solo falta la doctora Quintieri. En primer lugar, les quería decir, no es que quiero ser cargosa, pero mientras escuchaba a André, quiero agradecerles, además de la doctora Quintieri y la doctora Giraldo, quiero agradecerle a Juan Cruz Cantero, que está en la parte técnica, a vos, André Fontana, a Marina también, que nos están ayudando a nosotros a poder llevar adelante esto, que sin la ayuda de ustedes nos sería más difícil. Antes de entrar al ciclo de preguntas, que no vamos a poder responder todas, pero sí algunas, a mí me quedó algunas cosas por decir. Y en primer lugar, quiero decirles que mientras Alicia hablaba y vos hacías la devolución, André, tengo grabada en mi imagen haberte visto en casamientos, en fiesta, comer, tomar, bailar, disfrutar. Entonces es muy lindo saber que uno puede llevar una vida placentera. Yo voy a detenerme en hablar algo que hemos dicho que lo íbamos a tocar este tema y que es muy importante. Los potenciales diabéticos que hoy no lo saben. ¿Cómo? Una pregunta que está también aquí en la pantalla. ¿Cómo averiguo? ¿Cómo sé si soy diabético o no? Dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, pídale a su médico que le haga una glucemia, una insulina, un triglicérido, una hemoglobina glicosilada. Reitero, una glucemia, un triglicérido, una insulina, una hemoglobina glicosilada. Son 4 análisis de sangre en ayunas básicos, normales, que si vienen alterados, el médico los va a poder orientar. Eso no quiere decir que sean los únicos elementos o síntomas que nos diagnostiquen una diabetes, pero si tengo esto alterado, seguramente que el médico me va a orientar. ¿Qué otra cosa no quiero dejar pasar? ¿Cuáles son los errores comunes que cometen los diabéticos? Un error bastante frecuente que algo Alicia mencionó es saltear comidas. ¿Tá? Entonces, para que no me suba la glucemia, no como. No, por favor, muy grave ese error. O como he comido mucho, como bien dijo Alicia, me inyecto más o tomo más pastillas o no. La diabetes no se maneja así. Al contrario, se maneja preguntando qué debo hacer cuando me excedo en las comidas o cuando por alguna causa salteo una comida, pero nunca saltear una comida como una forma de equilibrar mi glucemia.
La actividad física, yo quiero hacer un comentario, la doctora Quintieri habló muy bien este punto, ya lo vamos a desarrollar en algún webinar específico, pero quiero hacer un comentario. Hace muchísimos años, de esto estoy hablando, más de 30, 40 años, se vio que en los niños especialmente, que eran diabéticos tipo 1, insulino dependientes, cuando llegaba la época del verano alteraban fundamentalmente las cifras. Se empezaron a hacer campamentos o grupos en donde veían que estos chicos normalizaban sus cifras de glucemia y fundamentalmente bajaban el nivel de insulina que se inyectaban. ¿Esto a qué se debían? A que tenían controlada la alimentación, como bien se dijo en este taller, y hacían actividad física. Entonces, por favor, prestemos atención a estas dos cosas. Estas recomendaciones me causan mucho entusiasmo, me dan mucho placer. ¿Por qué? Porque hay 2, 3 cosas que es importante decirlo. Así como la diabetes crece en Argentina y en el mundo en forma exponencial, geométrica, en forma que asusta, también la ciencia y los laboratorios han puesto el ojo aquí y hoy se hacen con los medicamentos muchas combinaciones, están los análogos, están los de PP4, hay muchas sustancias nuevas, medicamentos nuevos que ayudan a mejorar el pronóstico de esta enfermedad. No descuidemos, por favor, la obesidad. La obesidad, el sobrepeso, llevado en el tiempo, es uno de los, junto con la herencia, como bien lo dijo la doctora Quintieri, uno de los factores predisponentes y desencadenantes de la diabetes. La familia. Dijimos que íbamos a hablar de la diabetes y la familia. ¿Por qué? Porque la familia es un gran peso para el diabético. El diabético, además de padecer su enfermedad, carga con la presión familiar. Pero la familia también tiene esto que es, tengo un diabético en la familia. Muchos no lo atienden, no se ocupan, no se preocupan, y otros, por el contrario, acosan al diabético. Entonces, ni tanto ni tampoco. Busquemos el apoyo terapéutico, psicológico, tanto del diabético como del familiar, que nos va a poder orientar cómo acompañar esta enfermedad. Pautas de control general fuera de la pandemia. No menos de 3, 4 veces al año debo visitar al diabetólogo y por lo menos una vez al año debo ir al cardiólogo, nefrólogo, neurólogo y oftalmólogo. Son muchos ólogos, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Con que vaya una vez al año va a pasar 2 cosas, va a saber que está bien, o si tiene una complicación la va a poder tratar y va a poder prevenir. La gran noticia es que existe una longevidad saludable, que es la historia que nos acaba de contar Alicia. Con conocimiento, con controles regulares, con objetivos cortos y cumplibles, esto es posible. Hablemos un poquito de la psicología del diabético. Es importante tener en cuenta la particularidad de cada paciente. María Rosa nos habló de los antecedentes previos. Aquel paciente que cuando recibió la noticia hizo lo que decía Hipócrates: no existen enfermedades, existen enfermos, y le dio el cuidado a su salud, va a tener una diabetes muy saludable, va a tener buen pronóstico de su enfermedad. El diagnóstico es la puerta de entrada, muchas veces una sorpresa, porque le encontramos que tuvimos un accidente, un control casual, o viene el médico y nos dice tiene una glucemia aumentada. Y provoca un antes y un después. Nos marca un límite real
A partir de ahí sabemos que somos diabéticos, no lo podemos negar. Entonces, esto nos permite iniciar un cambio en el estilo de vida. Nos va a llevar a evitar las complicaciones y fundamentalmente vamos a encauzar el miedo. Hay otras personas que por el contrario, es como ser hipertenso, tener colesterol elevado, tomo una pastilla, me inyecto insulina y no advierten los riesgos futuros de una enfermedad silenciosa. ¿Qué nos dice la psicología al respecto de esto? Que estos casos hay un desmentir, un no querer saber a pesar de que la información médica me está diciendo, ojo, la diabetes afecta distintos ámbitos de la vida, implica asumir responsabilidades. El tratamiento exige control, no tan solo del medicamento, exige control de los cuidados, de los controles, de los hábitos de vida y de las actividades. La diabetes, como toda enfermedad crónica, es fuente de ansiedad. Y muchas veces, ¿qué nos pasa? Nos sentimos cansados, frustrados, desanimados, preocupados de que nos tenemos que cuidar a diario. Y que a pesar de que nos cuidamos, aparecen otras complicaciones con la diabetes, como es, el otro día hablaba con un paciente que estuvo con una infección urinaria, supongo que me estará escuchando. Doctora, yo tuve que terminar internado mientras que otra persona que no es diabética pasa una infección urinaria en su casa. Sí, señor, la enfermedad cardiovascular acompaña a la diabetes, la agrava a la diabetes. Entonces usted cuídese, mejore su calidad de vida. ¿Qué puedo hacer? Descuido el control, descuido el tratamiento, porque tengo sentimientos de frustración, sentimientos abrumadores. No, la diabetes lo acompaña al paciente a lo largo de su vida y esto lo vemos cuando vemos cómo se cuida el paciente. Hay pacientes que toman la medicación y no hacen mucho más que eso. Y creen que con eso alcanza. Y que, como se ha dicho bien en este taller, lo primero y la base del pilar fundamental son los hábitos saludables, la dieta y la actividad física. Y fundamentalmente poder tener un apoyo psicológico. El cuidado, la atención que requiere la diabetes muchas veces nos genera, como dijimos, angustia, tensión, malestar. Entonces lo confundimos con ansiedad y depresión. Si ustedes me permiten, para cerrar y dar pie a las preguntas, les voy a leer algunas indicaciones. Consultar periódicamente a su médico. Su médico debe ser un diabetólogo. Si su médico es clínico, debe saber de diabetes y si no, un endocrinólogo. Consultar una vez al año al cardiólogo, el oftalmólogo, hacerme controlar los pies, el nefrólogo, el neurólogo, aunque me digan que está todo bien. Una vez al año les pido, nada más, la consulta al profesional de salud mental. No hace falta estar loco, estar chiflado para ir al psiquiatra o al psicólogo. El diabético debe tener un acompañamiento psicológico, terapéutico y, ¿por qué no?, los familiares. Me van a ayudar a identificar los obstáculos que me impiden que muchas veces me cuide adecuadamente o que pueda sostener un tratamiento. Concéntrese una o dos metas. No pretenda manejar todo. Las metas deben ser cortas, deben ser fáciles, deben ser medibles. Este mes me voy a dedicar a aprender alimentación. El mes que viene me voy a dedicar a actividad física. El otro mes la voy a visitar a la doctora María Rosa o a mi diabetólogo para que hablemos bien de la medicación. Una vez al año me voy a dedicar a los controles.
no es tanto. Es como dice Alicia, si me planifico, me organizo y lo asumo, lo voy a poder hacer. Informarse, conocer, aprender, para eso están estos talleres, es lo mejor que podemos hacer. Participar de grupos de apoyo, no todos, no a todo el mundo le gusta, pero a quien le parece bien puede compartir experiencia y aprender de otros. Para cerrar, la diabetes es un gran condicionante en la vida, no tan solo a nivel físico. Hay que entender que el ocuparse es la única oportunidad, la única chance que un paciente tiene para vivir mejores condiciones, muchos años, sin complicaciones, y si tiene complicaciones, seguramente que serán más leves. Vamos a dar lugar a las preguntas las voy a leer, y doctora María Rosa o doctora Alicia está abierta para que contesten. Vamos a dejar el último minuto para hacer un ofrecimiento del programa de apoyo. Bueno, sí. Yo tengo unas preguntas acá, entiendo que son las mismas. Hay algunas personas que dejaron las preguntas en el chat, así que no sé si prefiere elegir alguna de ellas o que yo las lea en voz alta y vamos respondiendo. Disculpame, ahí hay una pregunta que me pareció interesante, que lo hizo Elba, que preguntó sobre el ayuno prolongado de 12 a 14 horas, si el ayuno mejora la diabetes. No, la verdad que no mejora, al contrario. Sobre todo en los diabéticos tipo 1, el ayuno prolongado puede desencadenar una hipoglucemia severa. Y en aquellos pacientes diabéticos tipo 2, que están o con medicación o que son insulino requirientes, el ayuno prolongado puede producir lo mismo y puede producir complicaciones. Así que esa pregunta realmente digo no al ayuno prolongado. Hay otra pregunta que es, tengo mucho sueño y cansancio habiendo descansado bien. ¿Esto puede deberse a la diabetes, doctora? Esto se puede deber a la diabetes, sí, a veces puede producir cansancio, sueño. Hay gente que, bueno, vos nombraste recién algunas pautas y alguna forma de cómo se puede desencadenar. Un estrés importante, por ejemplo, la pérdida de un familiar cercano, puede ser el desencadenante sumado a otras causas que pueda desencadenar diabetes. Así que ya dijimos que no hay una sola causa y pueden ser múltiples factores. Pero a veces sí, por ahí trastornos, lo que a veces refieren los pacientes, sobre todo los diabéticos tipo 2, son algunos trastornos de visión. Visión borrosa, que a veces pueden llegar a tener, eso pueden ser algún síntoma de alarma, pero como vos comentaste muy bien, digamos, toda la población debería por lo menos una vez por año tener un chequeo clínico. Que se basa fundamentalmente en un análisis completo, generalizado, de un simple laboratorio. A veces hay pacientes que cuando concurren tienen una glucemia, a lo mejor no, porque hace un año atrás tenía una glucemia de 130, y como no le dijeron que tenía que volver a repetirla, que tenía que hacer un seguimiento, y no, la verdad que no me lo dijeron. Quizás, bueno, puede ser por falta de desinformación, o bueno, pero realmente son a veces patentes índices. Ya nombré fundamentalmente en los diabéticos tipo 2 la herencia, que eso también hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hay una sintomatología. A veces puede ocurrir en formas de diabetes, que los abuelos, por ejemplo, tengan diabetes, los padres no tienen diabetes, saltean generaciones y en la generación posterior aparece la diabetes. En las diabéticas gestacionales, como yo dije, es muy importante porque a veces vemos que se arman mucho barullo con el tema fundamentalmente de las curvas. ¿Y por qué me tengo que volver a repetir la curva? Porque es de valor pronóstico, porque eso nos va a definir si esa paciente va a ser diabética a futuro o no, o si queda diabética o no. Y es de mucho valor porque cuando se vuelven a embarazar, decimos, pero ¿cómo? Aquella paciente era diabética y resulta que no es diabética. Entonces, eso es importante de poder definir para poder darle la libertad a esa paciente de decir, no, mire, usted no es diabética, tenga una calidad de vida diferente y no la podemos rotular de algo que realmente no lo es. Doctora,
Aquí hay una pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Hay muchas preguntas. Por favor, les pedimos para poderles contestar a todos que nos dejen en el chat las preguntas o que nos dejen en el mail. Pero hay una pregunta que me parece que debemos contestarla ahora, que es ¿cuál es el riesgo que tienen los diabéticos si se contagian con COVID? ¿Qué recomendación daría usted o qué les podría decir? Yo lo que recomendaría es que tanto la población diabética como la no diabética pueden padecer y pueden tener COVID, pero realmente en el paciente diabético tratamos de que esté bien controlado. ¿Por qué? Porque los pacientes lábiles que tienen hipoglucemia, hiperglucemia, sobre todo los que tienen hiperglucemia, pueden tener más predisposición a tener enfermedades infecciosas. En este caso, el COVID, que es un virus altamente contagioso. Por eso estamos pregonando realmente que lo más rápido que se pueda que tengamos esta vacuna. Por eso tratamos en lo posible de que si se contagian, que tengan las formas más leves. ¿Por qué? Porque el COVID puede empezar con un simple resfrío, una rinitis, puede tener un síndrome, un cuadro gripal muy banal y realmente puede desencadenar en el COVID. Así que tratamos en lo posible de que cuando ustedes vean esas variabilidades glucémicas que nosotros hablamos, que son variaciones, porque la glucemia sube o baja y sobre todo porque sube, cuanto más elevada está, más predisposición a las infecciones tenemos, y en este caso tener en cuenta todo esto y ante la mínima duda consultar en casos de que tengan la sintomatología característica que ya todos conocemos, que no voy a repetir para no ser reiterativa, y llamar y consultar lo antes posible. Bueno, vamos a cerrar con dos preguntas. Una la voy a responder yo, la otra te pido María Rosa porque después tenemos que hacer el ofrecimiento del programa. Hay una paciente, Marcela, tiene 24 años de antecedentes de diabetes, con complicaciones, hormigueo en las manos, algunas veces en los pies. Estuvo leyendo sobre neuropatía. ¿Debo consultar a un neurólogo? Sí. Usted debe el calambre, el hormigueo, el adormecimiento, el frío excesivo, el calor, tanto en las manos como en los pies, algunas pequeñas lesiones, todo esto nos puede llevar a que tengamos que consultar al neurólogo. Pero usted aquí dice que hace mucho que no ve a su diabetólogo por la cuarentena. Por favor, vayan, pidan protocolos para que sea cuidado, pero por favor hagan los controles. Es mucho más grave no controlar su diabetes, ¿cierto? No digo con esto que salgamos ni desoigamos los cuidados que tenemos que tener del COVID, pero tomando los controles debemos ir, si podemos ir a consultorio, mejor que no ir a un sanatorio, que no ir a un hospital, pero hagamos los controles. La última pregunta, quedan muchas. Hay una pregunta interesante, discúlpame, hay una pregunta interesante de Adriana de Vincenti, que ella comenta que, bueno, tuvo valores elevados de glucemia, con valores de 400, y dice que si cuando tengo fiebre, ¿cómo tengo que hacer como para corregirme? Las correcciones, Adriana, porque es paciente mía, justo la vi, pero las correcciones, Adriana, las vas a seguir haciendo en la medida de que tengas las hiperglucemias. Después lo que se puede hacer, sí, los ajustes quizás de aumentar tu insulina basal, pero las correcciones las vas a tener que hacer más frecuentemente porque cuando hay un cuadro infeccioso, las glucemias pueden variar. Ahí tenés mucha labilidad glucémica y pueden subir para cualquier lado. Pero realmente sí, en este caso quizás a lo mejor hay que aumentar un poquitito la insulina basal y hacer las correcciones pertinentes dependiendo del grado de los valores de glucemia que tenga. Bueno, nos quedan 2, 3 preguntas que están en el chat, las vamos a contestar, que es muy interesante, pero tenemos que ir cerrando, que es la insulinoresistencia. Es un tema que lo vamos a tratar en un webinar, a esta persona se lo vamos a contestar por chat. Otro asistente pregunta, ¿por qué si llevo una dieta balanceada tengo tantas fluctuaciones? Vamos a tener un webinar en el cual vamos a hablar específicamente con un especialista, una nutricionista,
especializada en lo que es conteo de carbohidratos y lo que es dieta para diabéticos. Lo mismo le vamos a estar contestando la pregunta. Yo, dado la hora, tengo que ir cerrando. Y quiero decirles, en primer lugar, que les agradezco a todos los asistentes, porque me parece que realmente ha sido un webinar de mucho interés. Reitero mi agradecimiento a la doctora María Rosa Quinquieri, a la doctora Alicia Giraldo, a la parte técnica, y les comento que esto no termina aquí. CESAN tiene un programa premium de apoyo al diabético, que lo que hace es durante un mes acompañarlos semanalmente, tanto en la parte clínica, o sea, del médico, como en la parte nutricional. Este acompañamiento, que después se puede repetir por 2, 3 meses, lo que nos hace es ayudarnos, enseñarnos a poder manejar nuestra diabetes. La diabetes nuestra es única, es irrepetible. Aunque tomemos medicamentos parecidos, no todos nos manejamos igual. Lo que buscamos es esto, es poderles haber brindado un espacio nuevo, y bueno, ya nos encontraremos en las próximas charlas y vamos a estar respondiendo las preguntas a todos. Buenas noches. Muchas gracias, María Rosa. No, por favor, muchas gracias, y muchas gracias a todos, y bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, cerrar, Alicia. Antes de cerrar, quería... para todos. Muchas gracias, Alicia. Estoy ahí interrumpiendo a todos, disculpen. Muchas gracias a todos por participar. Antes de cerrar, quería aclarar, digamos, esto que nombró la doctora, que ahí compartí en el chat el link de acceso al programa. Ahí pueden ver, pueden hacer consultas, pueden ver el detalle y ya pueden anotarse si así deseen. Paso la palabra una vez más, disculpen por haber interrumpido. Alicia, ¿te quedó algo más para decirnos? No, el punto de aceptación de que uno es diabético y que tiene que armar su programa para vivir bien. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, y que terminemos muy pero muy lindo esta semana con todos los conocimientos que hemos recibido hoy.